Saludos y bienvenidos a parte 2 de este video o esta pequeña serie titulada La Resurrección de Jesús, y estamos continuando la comparación basado a Jesús según la tradición de fe occidental o conociendo la historia de la resurrección de Jesús de entre los muertos como primogénito según la historia, como primogénito de entre los judíos hebreos, para ser, o quien fue, el Cristo, resucitado de entre los hombres naturales a un ser divino, a un ser sobrenatural. Y entonces, ¿cómo podemos entender esta realidad históricamente? Y aquí en esta parte 2 voy a continuar desde el punto de la historia número 2. Te invito a ver el video parte 1 para que veas entonces todos los puntos sobre la tradición de fe y el por qué. Entonces, la tradición de fe se define, se cree que históricamente toda la literatura es de interpretación literal. Por ende, el tema sobre la resurrección de Jesús, algo literal, donde las personas que lo vieron es porque lo vieron con estos ojos físicamente, basado a la fe, ¿ves? Al creer de la tradición judeo-romana occidental en sus teologías. Pero aquí continuamos con el punto 2. Y el punto 2 entonces tiene que ver con la historia de Génesis, capítulo 2, la historia de Adán y Eva. ¿Ves? Porque en el video 1 esta historia se toma literal. Fue un evento literal. Adán y Eva habló con una serpiente, y en esa historia tenemos, como decir, la caída de la humanidad en su naturaleza de pecado. Y es como decir, el hombre está en ese estado incapaz de reaccionar. Y por eso entonces se necesitó el Salvador. Pero eso en el video de parte 1. Aquí entonces continuamos con la historia de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, concerniente a Adán y Eva, la caída del hombre. Eso entonces necesitamos mirar esa historia naturalmente, como históricamente, naturalmente se originó. Y algo interesante es que para nosotros desconocemos la historia y las muchas, como decir, interpretaciones que a estos textos se le dan, y es basado al origen de ellos, porque hay que entonces ver quién escribió estos textos en el contexto histórico y para quién, para entonces entender la naturaleza del texto. Y la naturaleza del texto tiene que ver con cómo podemos entender esta historia de Adán y Eva, ¿ves? Para ponerlo mejor, este cuento de Adán y Eva en su simbolismo, pero en la naturaleza, para uno comprenderlo, que estos símbolos representan. Entonces, de una forma bien directa, Adán, porque desde Dios, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, Adán, Eva, la serpiente, el fruto, comer, se le abrieron los ojos, ¿ves? Se vistieron con ropas o hojas de higuera, ¿ves? Todo eso tiene significado, pero me voy a enfocar en el símbolo solo de Adán, Eva y la serpiente. Adán representa el intelecto, ¿ves? La facultad que nosotros tenemos mental de discernir, de con una mente juzgar, con una mente sobria, analizar, ¿ves? La realidad de nuestro contexto. Estoy mirando aquí una foto que tengo que tiene unas notas, pero eso es lo que Adán en esta historia representa. Eva representa las emociones, ¿ves? El ser interior emocional, donde
también tiene que ver con la mentalidad, pero entonces es más atraído porque por los impulsos, por las pasiones, por los deseos. Y eso es como decir en esta historia la Eva. La serpiente tiene que ver con la capacidad también en el humano, la voz interna dentro del ser humano de justificar el porqué, dar razón a las pasiones, a los deseos, a los impulsos. ¿Ves? Esa es como decir la serpiente dentro de nosotros. Estoy buscando aquí la foto. Y entonces ahí está como decir, esta batalla en esta historia simbólica, donde entonces, ¿qué sucede? Cuando la serpiente dentro del ser humano, ¿ves? Comienza a justificar, comienza a envolver a la Eva, las emociones de la Eva, a través de de los impulsos, de los deseos, ¿ves? Algo exterior que uno desea, así nos pasa todo, lo exterior que deseamos. Entonces causa la nobleza en el intelecto, causa una mente irracional. Y entonces aquí vemos la realidad de esta historia, donde a la serpiente, ¿ves? Enfatizar, engatusar, influenciar a la Eva, a las emociones, es inevitable que entonces el Adán caiga, que el Adán peque a la ley, peque a la soberana idea, peque al blanco en la obediencia, ¿ves? Pecó porque no se administró, tuvo control de sí mismo. Y a través de la historia natural, esta historia es una realidad que todo ser humano a través de la historia ha experimentado. Y a través de la historia oriental han enseñado por miles de años a través de tradiciones espirituales que son para llevarla a la naturaleza del ser humano y a la práctica del día, para que desarrolle dentro de sí mismo su intelecto racional. ¿Ves? Que juzgue claramente y administre su ser, su terreno, su árbol de vida. ¿Ves? Este es el árbol de la vida y también es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios en esta historia representa la idea, representa el propósito, representa la ley, representa la verdad en esta historia del pueblo que creó en su literatura de Génesis, que creó esta historia. Porque en esta historia es bien significativa para ellos. Pero para lograr en la vida algo supremamente significativo, hay que tener control de este templo, de este árbol de vida. Y esa historia original tiene mucho significado histórico y hasta nuestro presente. Entonces ese es el punto número 2. La historia de Adán y Eva no fue una historia literal, fue una historia simbólica. Tiene mucho peso y mucho significado histórico, porque está diciendo una verdad universal. Y por eso es necesario uno conocerla a luz de su naturaleza, en su significado original, en sus símbolos. Entonces, el próximo punto, que viene a ser entonces el punto del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús vino a ser un evento natural, porque Jesús fue hijo de José y María, como a través de la historia y de la humanidad, todo ser humano que existe es porque naturalmente nace a través de la unión. Así es como la naturaleza y la existencia de la humanidad.
todo ser humano que existe es a través de esa unión. Y fuera de ese proceso natural, nunca en la historia nadie ha existido. Ahora, porque en la fe se cree, ¿ves? Que Dios se hizo hombre y entonces en este caso pues tenemos el nacimiento de Jesús de una forma milagrosa, pero en la historia no. Y algo interesante de conocer a través de la historia, estoy mirando mis notas, es que cuando uno estudia esta historia de un nacimiento milagroso a través de una virgen donde nunca hubo ninguna relación, uno puede mirar que historias antecedieron estas historias y tenían la misma, como decir, el mismo énfasis, porque es como decir, es una narrativa que se ha usado a través de la historia para exaltar a alguien sobre otras personas. Y entonces cuando uno mira en la historia, ponle de los mismos egipcios, Ra fue alguien que nació de una, como decir, de una virgen en una forma milagrosa, así como Jesús. A través de la historia de Krishna también nació de una forma milagrosa. Quien estudia en la literatura de origen hindú, el Mahabharata, está la historia de Karna y Kunti. Kunti la madre, Karna fue el hijo engendrado. ¿De qué? De una relación de forma milagrosa. Y lo pueden leer. A través de la historia también tenemos a Marduk, que fue entonces también ya en el antiguo cercano oriente, ya en el área de Mesopotamia, de Sumeria, de Persa. Ya tenían historias donde seres especiales para los pueblos les daban un nacimiento histórico, único, diferente, sobrenatural. Pero en la historia, quien estudia y entiende la historia, se da cuenta que esto es literatura poética de la historia. Y nuevos reinos, nuevos contextos, nuevos escritores están aludiendo a historias del pasado y dándole un nuevo significado a su contexto o a sus ideas o a sus escritos o a sus énfasis. Y eso es lo que vemos en la historia. Jesús fue un ser humano como tú y como yo, y ahí está lo significativo de su vida. Porque entonces es un ser humano que vino a ser el Cristo. Un ser humano que entonces dejó el ejemplo a seguir. Así como yo soy, así cada uno de ustedes pueden ser. Como él dijo, mayores cosas que las que yo hago, vosotros también haréis. ¿En qué? En la misma conciencia, en el mismo espíritu, en el mismo conocimiento, en la misma realización del entendimiento de Cristo, un ser divino, un ser espiritual, un humano que trabaja y desarrolla dentro de sí mismo las cualidades del bien, de la pureza, del amor, de la perfección. Eso es un ser iluminado por la luz de la vida eterna. Históricamente, continuamos. El próximo punto, ahí es donde viene a ser, ahí hablé del Hijo de Dios. Por eso Jesús vino a ser, como él se decía, el Hijo del Hombre vino a ser el Hijo de Dios. Este es el punto 3. El unigénito Hijo de Dios. Como claro la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 y crea la diferencia de cómo seres naturalmente nacen y cómo seres espiritualmente nacen, ¿ves? Y así es como un hijo es engendrado. ¿De qué? Del espíritu, de la misma conciencia, del mismo entendimiento.
de la misma revelación, que ahora vive conforme a la misma esencia, la misma unidad. ¿Ves? Igualito, no diferente, igual. Y eso es un hijo del mismo espíritu, un hijo de Dios, un hijo diferente, santificado, santo, porque ahora dejó sus costumbres y tradiciones y ahora vive bajo la dirección, camina bajo la rectitud, como el Padre es perfecto, así viene a ser un ser perfecto. Y eso es el punto número 3 de ser un hijo de Dios. Ser el mismo es ser lleno del Espíritu Santo, por utilizar las terminologías, pero como decía, Espíritu Santo es el sentir que separa, que causa la diferencia y tiene que ver porque ahora el intelecto, ¿ves? Juzga claramente, ve, percibe la realidad de la esencia de las cosas y así vive. Entonces, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, ¿ves? Todo esto es sinónimo y hay que verlo a través de la Biblia, de cómo se utiliza, porque está hablando del mismo aliento, el mismo sentir, el mismo ánimo dentro de una persona para causar la perfección, dar a la marca siempre, vivir por el deber, vivir por mi próxima acción, pensamiento, palabra, acción, hechos. Voy a dar al marco, voy a hacer mi deber, voy a hacer lo correcto, hoy voy a ser mejor. Y ese es el camino, la verdad y la vida. Esa es, como decir, el GPS interno dentro de un Cristo, de un ser glorificado, de un ser sentado a la diestra del Padre, de un ser que está caminando en el cielo. ¿Ves? Todo esto es terminología simbólica que representa a alguien en un estado natural, balanceado, libre, feliz, contento, porque entiende y comprende y se le ha revelado y manifestado la verdad de todo. Y por ende vive completo. El punto número 4, uno se perfecciona diariamente. ¿Ves? En el punto número 4, pues, ¿sabes? Tenemos que Jesús fue perfecto, pues porque Él era Dios encarnado y por eso, pero no, en la humanidad, ahí es como decimos, wow, qué hermoso es este evangelio, esta buena noticia de así como este hombre logró dominarse a sí mismo, así nosotros lo podemos hacer y caminar en tal perfección. El punto 5 entonces viene a ser la salvación. ¿Qué es la salvación? No de que otro hombre necesitaba morir por mis pecados porque yo soy alguien que no puedo dar a la marca, que no puedo vivir por rectitud, que no tengo control de mí mismo, de mis pensamientos. Soy como que alguien sin rumbo y sin control. No. La salvación fue en su evangelio, en sus enseñanzas de la verdad, para que ahora, al ser revelada, causara en mí, ¿ves? Como decir, aquí yo había escrito una palabra, a buscarla, en el verso 5, causar en mí ahora, como decir, el advertimiento. Estás advertido, ahora tú conoces, antes no conocías, tenías ignorancia, ahora sabes. De ahora en adelante asume tus responsabilidades y vive. Trabaja en ti, perfecciónate, crece, madura. Pasa de niño bebiendo leche a un adulto, a un hombre, un ser, hombre y mujer maduro, perfecto, en la medida y a la estatura de un Cristo. Ese es el punto 5. La salvación viene, ¿ves?
Es como cuando uno estudia la historia, la salvación es lo que se llama en el oriente moksha o el nirvana, que viene a ser la realización, ¿ves? La libertad de la esclavitud que uno mismo se causaba en el dolor por uno seguir el mundo exterior, por uno seguir el mundo de los deseos. El mundo de la felicidad está allá afuera. El mundo de la paz está allá afuera. Cuando tenga el trabajo, cuando tenga los chavos, cuando tenga la salud, cuando siempre buscando, cuando toda realidad está dentro. Y cuando uno la encuentra, la consigue, la desarrolla, la nutre, entonces produce los frutos de vida eterna, de gozo dentro de uno, de paz en medio de la tormenta, en medio de las cosas incontrolables que uno no tiene capacidad de controlar, pero siempre tiene capacidad de controlar cómo yo percibo la realidad de mi contexto. Y entonces vivo y manejo tales tempestades con la conciencia clara, sobria del bien. Y esa es la salvación dentro de uno, en la vida eterna. El número 6, el juicio a vida eterna o separación o muerte. Entonces aquí quiero leer, para ir ya terminando, quiero leer entonces algunos de los textos para mirarlos bien y verlos a través de la historia del ministerio de Jesús por 3 años, lo que su ministerio, lo que sus enseñanzas, lo que sus verdades causaron en la audiencia, en los oidores, a través de las parábolas, de las enseñanzas, a través de, como vemos en el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, a través de todo su ministerio. Vemos tal realidad, ¿ves? Esto no está hablando de momentos futurísticos, sino está hablando en un marco panorámico que el lector puede ver la realidad basado en los símbolos que está utilizando esta literatura de los acontecimientos que sucedieron. Y como este libro, el libro de Juan y los evangelios, se escribieron 30, 40, 50 años después de los acontecimientos históricos de la vida de Jesús. Entonces es necesario tener todo eso en mente cuando estamos leyendo estos textos. Estoy leyendo en Juan capítulo 5 y voy a leer el verso 28 y 29. Dice: no se sorprendan, porque recuerden, estamos hablando de la resurrección de Jesús, y la resurrección fue física, y la resurrección de los muertos. ¿Ves? Para entender la resurrección de todos, los muertos y toda la humanidad, a que esta literatura se expresa, es entender la resurrección de Jesús y entonces ver el contexto histórico. Y en Juan 5, 28 nos dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Ves? Y cuando miramos a qué se refiere, que a medida que Jesús iba enseñando, ¿ves? Su audiencia comenzaron a comprender sus enseñanzas. Y cuando más él como maestro intimaba, ¿ves? Cuando se acercaban personas que vinieron a ser sus discípulos a preguntarles: explícanos esto. Y cuando él comenzó a depositar, como inclusive en el libro de Juan dice que él les sopló o les dio su espíritu, les dio, como decir, la revelación del conocimiento de sus verdades,
de este estilo de vida que él llamaba el reino de Dios. Pero una realidad que al ser comprendida necesitaba ser manifestada en acciones. Y esos eran los frutos. Las acciones genuinas ciertamente siempre a través de la historia demuestran la realidad del contenido y la realidad de la esencia, que es la que prevalece dentro del que contiene algo. Por los frutos, por las acciones, se conoce a todos. Como claro, en el libro de Mateo capítulo 7 nos dice el árbol y sus frutos. Eso es lo que estamos viendo aquí. El proceso del ministerio de Jesús y los frutos. Aquellos que resucitaron de entre los muertos fueron los discípulos y la audiencia, los seguidores, como vemos que mucha gente después creyó, que escucharon con el oído espiritual, escucharon, como decir, el sentir. Y este mismo espíritu que vino y los concientizó de pecado, de su ignorante manera de vivir, de justicia, de la correcta manera de vivir, manejándose uno mismo, siendo responsable del templo de Dios, que es el ser. Y entonces, cultivando las riquezas imperecederas de ese reino dentro de uno, para así darlo a conocer. Y estos fueron los que resucitaron, ¿ves? Y como les decía, conocieron sobre la justicia y entonces y el juicio, y como claro nos dice aquí, ¿ves? De el juicio, refiriéndose a lo que siempre es en referencia a que en el contexto de la historia, cuando Jesús habló, los que oyeron y obedecieron, ¿ves? Los que fueron enriquecidos por las riquezas espirituales, que contemplaron la realidad de esta verdad dentro de ellos y cambiaron su forma de ser, obedecieron, comenzaron a poner en práctica y a manifestar las riquezas basado a su comprensión de la verdad que escucharon a través de su maestro y de cómo él vivía, que en sus acciones demostró tal nivel de perfección a nivel de dar su vida por otro amigo, por otras personas. A tal nivel, con tal ejemplo, personas fueron cambiando y manifestando ¿qué? La vida eterna, la unión a la vida perfecta, a la esencia del Espíritu Santo, ¿ves? De la realidad que causa el cambio en las vidas de las personas y que los separa, los santifica, porque ahora son salvos, son libres dentro de su ser, basado al entendimiento que tienen de la gloria, de la verdad, de la ley universal, del Padre de todos en todo. Y ese es el juicio que aquellos que viven por esa ley entran en la vida eterna, reciben todas las riquezas en su presente. Esto refiriéndose a no un lugar allá arriba de las nubes, a un estado de vida siempre. Al igual que aquellos que por rechazar entran a la perdición eterna, que es lo mismo, pero, como decir, diferente, continúan en su estado egocéntrico, dejado y guiado por su mundo exterior, de sus ambiciones, deseos, impulsos, egocentrismo, por su mente irracional de que el mundo es mío y todos los otros seres humanos los ven de una manera irracional.